buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de Llanosoft Systems. Mi nombre es Roxana Grimán, voy a estar como moderador, como su anfitriona, voy a estar por acá apoyando al arquitecto ponente de la noche de hoy, que es el arquitecto Antonio Yemma. Pues él nos va a hacer su presentación, vamos a hablar sobre la integración de BIM con todo lo que es el PMI. Es un súper tema para aquellos que están involucrados con todo lo que es el campo de la ingeniería, de la construcción, de la arquitectura. Pues en este punto ya deberías conocer entonces qué es el BIM, el Building Information Modeling, de qué trata el Project Management y pues todos estos temas importantes que a la vez se unen también con lo que sería el Last Planner o esta metodología de trabajo, de organización, planificación y gestión. Muy bien, entonces pues te puedo avanzar y decirte que este tema puedes utilizarlo, puedes sacarle muchísima información y pues para eso estamos. Antes de iniciar, pues me gustaría que puedas confirmar que puedes escucharme y que puedes ver la pantalla que en este momento estoy compartiendo. Aplica también para aquellos que están desde Facebook. Por favor, confirma desde los comentarios que puedes ver la pantalla que pues, estoy compartiendo y además que puedes escucharme sin ningún problema. Entonces, por favor, agradecería a todos aquellos que están desde la sala, me confirmen desde el chat. Igual, pues, saludos a todos desde Perú. Sé que hay personas de Bolivia, también tenemos gente en Venezuela que nos acompaña el día de hoy, de Perú también. Pues a todos muchísimas gracias por participar. Pues acá nos dice Diego, saludos desde Ecuador. Muchísimas gracias realmente por participar. Y como decía en un principio, ¿no? Este tema es muy importante. Pues si estás trabajas, si tu campo tiene que ver con la ingeniería, con la construcción, con todo lo que es la planificación, pues este tema te va a servir bastante. Entonces, pues bien, ya me están confirmando que pueden escucharme, que pueden ver la pantalla, ya estamos a punto de iniciar. Pues aquí nos saluda Raúl desde Surco. Muchísimas gracias, Raúl, por participar. Entonces, pues bien, ya estamos a punto de iniciar. Muchísimas gracias. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, pues me puedes escribir desde el comentario y con gusto te atenderé. También espera a que el arquitecto haga toda su presentación. Va a haber una ronda de preguntas y en ese momento puedes realizar tu pregunta y él cordialmente te va a responder. Mi recomendación desde ahora es que vayas anotando, aprovecha, toma notas, que pues como te digo, hay bastante información, aprovéchala. Y luego, si tienes alguna pregunta, simplemente al finalizar aprovechas la ronda de preguntas y se la haces al arquitecto. Pues muy bien, muchísimas gracias, ya vamos a iniciar. Pues arquitecto, ya puede iniciar. Muchísimas gracias. Ya saben, cualquier cosa, pues me escriben por los comentarios. Saludos y bienvenidos a el seminario Integración del Modelado de Información de Edificios BIM y del PMBOK. Les habla el arquitecto Antonio Yemma. El temario de este webinar de integración BIM-PMBOK comenzará con, en primer lugar, definición del modelado de información de edificios BIM. Luego, definición de gerencia de proyecto, bajo el enfoque de la guía del PMBOK del Instituto de Gerencia de Proyectos PMI. En tercer lugar, hablaremos del proceso de la metodología BIM. En el cuarto, los procesos de la metodología del PMBOK. En el quinto, las herramientas y programas a emplear. Luego, ¿qué es integración? Después pasaremos a definir lo que es IFC y BEP. En octavo lugar, los fundamentos del plan de ejecución BIM-PEB. Como noveno punto, los programas para el análisis de colisiones o interferencias. Y finalmente tendremos el cierre del seminario con el ciclo de preguntas. ¿Cuál es el objetivo general de este seminario? Es hacer una introducción sobre la integración de la modelación de información de edificios, BIM,
y los procesos empleados por los profesionales en la gerencia de proyectos según el plan de ejecución BIM del proyecto, BEP, con base a los lineamientos descritos por la Guía de Gestión de Conocimientos para la Gerencia de Proyectos, que es la guía PMBOK del Instituto de Gerencia de Proyectos, PMI. ¿Cuál es el área de conocimientos en las que estaremos trabajando? Básicamente para los profesionales en gerencia de proyectos, también llamados PMP, y los profesionales de la modelación de información de edificios, BIM. Primero definiremos lo que es BIM. Es un concepto con un término con dos conceptos. Según el Foro BIM en Chile, en el año 2017, en la guía inicial para implementar BIM en las organizaciones, BIM es un acrónimo usado para dos conceptos. El modelado de información de edificios es una representación digital paramétrica de productos de construcción. No excluye otro tipo de obras como por ejemplo las obras civiles de losas, muros, pilares, equipamientos, puertas, ventanas, etcétera, que incluye su geometría e información. Es decir, hablamos de un modelo virtual, de un edificio virtual que nos permite intercambiar y recopilar una serie de informaciones para su construcción. En este caso veremos de que finalizaremos o tendremos como producto final un edificio con sus diferentes elementos y componentes en cuanto a las instalaciones, también llamadas MEP, de mecánica, electricidad y plomería. Tendremos los elementos correspondientes a los cerramientos, a los pavimentos, a los techos, las estructuras, en fin, vamos a ejecutar un modelo virtual del edificio que va a tener básicamente un entregable a través de planos técnicos que son los que permitirán su construcción. Pero a la vez tendremos un modelo digital vivo, por decirlo de alguna manera, donde podemos simular inclusive los procesos constructivos. Ahora bien, el modelado de la información del edificio es una metodología o proceso que se desarrolla y utiliza modelos de información de edificios BIM para apoyar decisiones de diseño en las etapas tempranas del proyecto, de construcción y de operación durante todo el ciclo de vida de un edificio o proyecto en este caso, lo que implica una integración y gestión de información provista y usada por los diferentes actores del proyecto. Es decir, si vemos el ciclo de vida de un proyecto, cuando hablamos del modelado de la información del edificio, veremos que en el clásico esquema tenemos que inicialmente hay la programación de lo que se quiere hacer, es decir, el cliente requiere cubrir unas necesidades para una edificación, bien sea de vivienda o bien sea de trabajo o laboral. Se realiza un diseño conceptual donde se establecen, entre otras cosas, las variables ambientales y urbanas de la edificación en el entorno en que se va a implantar. Después viene un diseño detallado, en este caso de todas las especialidades, arquitectura, estructuras, instalaciones. Se hacen los análisis correspondientes, análisis estructurales, análisis de choque o interferencias posibles entre los diferentes elementos que constituyen un edificio. Se elabora la documentación, básicamente memoria descriptiva y en este caso planos para poder hacer la ejecución del edificio. Se fabrican los elementos o el edificio propiamente dicho. Se estiman o se hace la simulación correspondiente de la fabricación, se estiman los tiempos y los costos del desarrollo del edificio, a lo que se le llaman las acciones 4D y 5D. Todos los documentos anteriores terminarían en un modelo 3D. Luego vendría la logística y la construcción, que sería básicamente el punto sexto o el 6D, y la operación, mantenimiento y sustentabilidad, que corresponderían al 7D dentro del esquema de la metodología BIM. Esta puede bien o ser renovado el edificio o bien puede ser demolido y utilizado nuevamente sus diferentes elementos
que puedan ser aprovechables en este caso. Ahora hablaremos de la definición de gerencia de proyectos bajo el enfoque del PMBOK del Instituto de Gerencia de Proyectos. Básicamente se establece la pregunta de qué es la dirección o gerencia de proyectos. Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir con las expectativas, es decir, condiciones que se deben de cumplir formalmente impuestas por medio de un contrato. Es decir, el cliente quiere un edificio y se contrata y establece unos objetivos específicos. Si van a hacer una vivienda, que evidentemente tenga los espacios correspondientes y se desarrolle el edificio en base a esos objetivos principales que establece el cliente. De tal manera que se cumpla con un cronograma, con un presupuesto y requisitos de calidad acordados entre el cliente y las partes correspondientes a la dirección de proyecto. ¿Cuál es la importancia? La adecuada gestión gerencial es fundamental para el éxito de un proyecto. Es por ello que liderar, planificar, ejecutar y monitorear los proyectos con apropiados y modernos lineamientos de reconocimiento internacional, es decir, que ya sean implementados y se tengan como válidos, como los que se ejecutan en el Instituto de Gerencia de Proyectos, PMI, constituyen un requerimiento para asegurar una exitosa gestión de la gerencia del proyecto, así como el logro de los objetivos contemplados dentro de la ejecución de los proyectos. Es decir, básicamente se establecen lineamientos que se deben seguir los profesionales en la gerencia de proyectos, PMP, para determinar el objetivo final y que se cumplan estos objetivos. Para su implementación se logra mediante la aplicación e integración adecuada de 49 procesos de la dirección de proyectos. Estos contenidos en la guía del PMBOK en su versión 6. Estos 49 procesos no todos deben ser empleados. Es una guía, como se dice, para uno poder armar o estructurar su metodología. Estos están agrupados lógicamente en 10 áreas de conocimientos y están conformados en 5 grupos de procesos. Los 5 grupos de procesos, que son los que determinan la ejecución de la obra, la parte de iniciación, la de planificación, la de ejecución, seguimiento y control para finalmente cerrar la obra o proyecto. Esto lo veremos, por supuesto, más adelante. Los procesos en la metodología BIM, ejemplos de costos y de tiempo. Aquí en este caso tenemos que tomar en cuenta que los procesos de la metodología BIM son procesos que conforman una colección de un modelo definido, que utiliza flujos de trabajo y métodos de modelado para lograr los resultados específicos a partir del modelo. Es decir, el modelo tiene que cumplir un objetivo del edificio que se está planteando como objetivo en la contratación de los profesionales. Los métodos de información que puedan ser repetibles y fiables de un modelo que puedan afectar la calidad de la información generada por ese modelo. Básicamente lo que se busca es que podamos aglutinar un conjunto de herramientas o procesos que nos permitan establecer métodos de información, que estos se puedan repetir para que sean consistentes con el desarrollo del modelado y que puedan ser fiables a la vez. En los procesos de la metodología BIM podemos tener varias direcciones. Podemos tener el ente de la administración que lidera la definición de las líneas de actuación, es decir, establece los lineamientos rectores, y podemos tener el sector privado que desarrolla hasta el nivel de detalle. Es decir, básicamente para implementar una metodología BIM tiene que haber un ente administrador, podemos llamarlo Estado, podemos llamarlo el ente que vela por los cumplimientos de la construcción, y estos a su vez van a requerir del sector privado, como se están haciendo actualmente en algunos países de Sudamérica, que van a implementar de manera obligatoria el uso de la metodología BIM. Entonces, hay estrategias que vienen desde el ente rector con los entes ejecutores. Estas estrategias, en el caso de la dirección o de la administración, llamémosla pública, hacia el sector privado, exigir un aumento de la calidad y de la reducción de los costes.
el desarrollo de las bibliotecas genéricas, es decir, de elementos. En esto Llanosoft está realizando un grupo de herramientas y de desarrollo de bibliotecas BIM para precisamente facilitar ese proceso. Por lo tanto, los invitamos a que vayan a la página. La homologación, habilitación de empresas y su nivel de madurez BIM. Esto de alguna manera permite verificar cómo se han desarrollado y cómo se pueden estandarizar y certificar. Por eso se habla de homologación. Eso también lo veremos un poquito más adelante. El sector privado las desarrolla hasta el nivel de detalle, es decir, los procesos y por supuesto los modelos que se van a utilizar para el modelado del edificio, y se desarrolla una normativa. Generalmente las normativas pueden venir de organizaciones como las que podríamos considerar en Venezuela las normas Covenin, que son grupos de asociaciones de profesionales o de empresas que generalmente presentan una forma o modelado o normativas para estandarizar los procesos, y posteriormente el ejecutivo podría, el legislativo en este caso, podría de alguna manera avalarlas, homologarlas y implementarlas como tal. De esta manera, el sector privado puede proponer algunos elementos que puedan permitir a la administración ejecutar estas normativas, desarrollar herramientas o estándares, que es lo que estamos haciendo referencia, es decir, un proceso de arriba hacia abajo, de la administración hacia el sector privado y posteriormente del sector privado hacia la administración. Puede establecer la formación, es decir, van a haber empresas como Llanosoft Systems, por ejemplo, que puedan ayudar o permitir programas de estudio, programas de formación, de manera tal de capacitar a esas personas y, por supuesto, realizar las guías correspondientes. Procesos en la metodología BIM. Cuándo y por qué se utiliza un modelo y cuáles son los impactos en el uso efectivo y eficiente del BIM. Es la pregunta que muchos nos hacemos para obtener los resultados deseados del proyecto y de soporte de las decisiones compartidas. Según Agustí, en 2016 se establece uno de los atractivos más interesantes en los sistemas BIM, es la que permiten poder unificar y enlazar, en este caso, el modelado arquitectónico de un edificio con el resto de los sistemas que complementan el proyecto, tales como las instalaciones, la estructura, estudios topográficos, mediciones y presupuestos, planificaciones, estudios de eficiencia energética, entre otros, entre los diferentes profesionales especialistas en sus áreas. Para ello podemos tener una guía de procedimientos en el caso del modelado de información de edificios, como el programa de investigación de construcción integrada por computadora, CIC, de la Universidad Estatal Penn en Estados Unidos, que desarrolla una guía de planificación de ejecución de proyectos BIM. Esta guía está bien documentada y ayuda a asegurar que todas las partes estén claramente conscientes de las oportunidades y responsabilidades asociadas con la incorporación del BIM en el flujo de trabajo de un proyecto. Tenemos que entender que hay un grupo de personas que van a generar una serie de trabajos. Esa serie de trabajos tienen que estar coordinadas y tienen que estar establecidas con ciertos lineamientos, y esta guía lo que permite es determinar algunos procesos que faciliten, ayuden por medio de una metodología poder ejecutar ese trabajo, ¿no? En este caso del proyecto. Esta guía proporciona un procedimiento estructurado para crear e implementar un plan de ejecución de modelado de información de edificio, el PEB. El objetivo para desarrollar este procedimiento estructurado es asegurar la planificación y la comunicación elaborada entre los participantes del proyecto durante las fases iniciales del mismo. En este caso, esta guía puede establecer una serie de metodologías, de procesos o de alguna manera lineamientos que nosotros podemos emplear, reformular o acomodar dependiendo del tipo y alcance de nuestro proyecto. ¿Qué es lo que se busca con la metodología BIM en este caso con relación a lo que eran los procesos anteriores o los procesos tradicionales?
Básicamente podemos enfocarlo entre otros aspectos importantes a uno de los que se consideran como los más relevantes, que es el tiempo y costo de un proyecto de una edificación. En este caso asociado al modelado de información de objetos. En esta gráfica nosotros podemos ver por una parte cuáles son los recursos, los esfuerzos o la mayor cantidad de elementos que necesitamos de profesionales o de recursos que necesitamos para el proyecto. Y en el otro tenemos una línea de tiempo del ciclo de vida de ese proyecto. Entonces tenemos que en la línea verde 1 está la capacidad de influir en los costos y cambios del proyecto. Es decir, en las horas tempranas del proyecto vamos a tener una mayor capacidad de definir cuáles van a ser los alcances de los costos de nuestro proyecto. En la medida que vaya avanzándose en la línea del tiempo del proyecto, evidentemente ya no podremos tener nivel de decisiones que puedan permitir los cambios y los costos o ajustar los costos en el proyecto. Es decir, te amarras un poco a lo que venías haciendo. Por otro lado, tenemos la línea número 2 en color rojo, que son los costos de los cambios. Generalmente cuando nosotros empezamos a hacer un proyecto, el impacto de los costos del mismo van a ser mucho menores en el término de los cambios en las etapas tempranas del proyecto. Si queremos hacer cambios después de que nosotros hemos hecho el diseño y hemos, por cualquier razón, determinar algún tipo de cambio, bien sea por un error o bien sea por un material, etcétera, el valor o el costo de esos cambios en cuanto a dinero, en cuanto a recursos, va a ser mucho mayor al final del proyecto. Por eso es importante no tener o prever la menor cantidad de cambios posibles en las etapas tempranas del proyecto para reducir o aplanar un poco esta curva, ¿no? La línea número 3 en amarillo establece cuál es el diseño tradicional. Básicamente nosotros comenzamos en la etapa de diseño con una cantidad de recursos y de tiempo que van a ser menores hasta la entrada de ejecución del proyecto en el pleno proceso de construcción, donde será mucho mayor. Es decir, el nivel de inversión y de trabajo va a ser mucho mayor en ese estado del proyecto, para después ir disminuyendo hasta el final en la operación, que básicamente se convierte en mínima, ¿no? ¿Qué es lo que busca el diseño basado en el modelo de información de objetos, de edificios, perdón? En la línea azul número 4 es tratar de identificar cuáles son esos posibles errores, contrastes, problemas que podemos tener en la etapa iniciales del proyecto, es decir, en la etapa de diseño, y tratar de que las variaciones en cuanto a costo y tiempo sean lo menos posible a lo largo de la etapa de construcción y de operación. Es por eso que hablamos de un modelo vivo, porque nosotros podemos interactuar con el modelo tratando de optimizar los recursos, el tiempo y evitar problemas, por ejemplo, de colisiones o interferencias dentro del edificio, que después van a ocurrir modificaciones en nuestro proyecto. Nosotros generalmente en los procesos de construcción tradicionales tenemos una serie de documentos que se entregan al inicio del proyecto, que da una idea de cómo va a ser el proyecto, y al final generalmente tenemos que hacer la entrega de los planos definitivos de la obra. Esto, por supuesto, a través de los cambios que se pudieron haber hecho a lo largo del proyecto, que pueden ser muchos e importantes. ¿Qué es lo que se busca con la metodología BIM? Tratar de evitar eso. Si es posible que al inicio del proyecto, cuando se vaya a comenzar la ejecución de la obra por medio del permiso, al final tengamos el mismo proyecto sin necesidad de hacerle mayores cambios significativos del mismo. Para eso se establece entonces estas metodologías, estas guías, tanto del PMBOK como la que corresponde a el de los procesos BIM, donde hablaremos básicamente en este caso de la estimación de los costos, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de documentos de entradas, el modelo 3D, informe de coste y método de análisis. En el inicio de un proceso, entendamos que un proceso tiene unos materiales o recursos de entrada, hay un proceso en el medio de él que le da valor añadido al trabajo, al modelo que tenemos o al objeto que estamos recibiendo,
para luego tener unas salidas correspondientes a el mejoramiento que hemos hecho a lo largo de ese proceso, al valor añadido que le hemos dado a lo largo de ese proceso, y que definitivamente en el caso de la estimación de los costos estaríamos hablando de la estimación o el presupuesto de los mismos, ¿no? A lo largo de la línea de proceso, con una serie de elementos que van a ver para determinar esos valores agregados o esos elementos que se van a añadir. No vamos a enfocarnos mucho a la definición de estos procesos, sino de alguna manera demostrar o darle a ver a los oyentes cómo se establece la estructura de un proceso, en este caso, estimación de costo. ¿Cuáles son los objetivos que se buscan como por ejemplo, la certificación de un gerente en el área del modelado de información de edificio? Es importante que nos certifiquemos, ¿no? Así como hay certificados para el dominio de un programa, por ejemplo, como el Revit o como por ejemplo el ArchiCAD, también tenemos que certificarnos como gerentes, en este caso, del modelado de información de edificio, que tiene que ver mucho más con la gerencia y no con el uso del programa. Entendamos que el programa es una herramienta que se utiliza y de la cual tenemos también que estar certificados, ¿no? Lo que se busca es trabajar en la configuración, estructura y selección de estrategias junto con el equipo de proyecto. Para eso se busca la certificación, ¿no? Proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del plan de ejecución BIM, el BEP en este caso. Implementar la integración tecnológica del modelo, establecer estrategias de comunicación entre las partes, definir un cronograma y un seguimiento, facilitar el uso de formatos de intercambio estándar, en este caso IFC, que veremos más adelante, para permitir la interoperatividad entre los diferentes partes del proyecto correspondiente. La coordinación entre especialistas para asegurar la calidad del modelo fusionado y la detección de las interferencias, es decir, en esa etapa temprana del proyecto, como es el diseño, tratar de ver cuáles pueden ser los problemas, los posibles conflictos que vamos a tener o choques que podemos tener entre las diferentes especialidades. Procesos para la metodología del PMBOK aplicado por el profesional de gerencia de proyecto PMP y recomendado en la ISO 21500. Para ello vamos primero a dar un repaso de lo que fue la evolución del PMBOK, de la guía del PMBOK. La primera versión se establece en el año de 1996, donde se establecían algunos de esos 49 procesos que en definitiva conforman la versión número 6, ¿no? En el año 2017. Generalmente en términos de casi cada 4 años se hace una revisión, como se podría hacer una revisión en las normas que podríamos tener en las normas ISO, las normas Covenin o las normas correspondientes de cada país, ¿no? La sexta versión se desarrolló en el año 2017 y, como habíamos hablado anteriormente, tiene 49 procesos. Dentro de esos 49 procesos están clasificados por los grupos de procesos que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que son 5: el grupo de inicio, de planificación, de ejecución, monitoreo y cierre, o control, como también se le llamaba en aquella oportunidad, ¿no? Esto está contenido, y esto sí no lo habíamos visto, en 10 áreas de conocimiento. Básicamente el área de conocimiento de integración, de alcance, de cronograma, que tiene que ver con el tiempo, de costos, que tiene que ver, por supuesto, con los recursos que se tienen que implementar, la gestión de la calidad, que también es un tema importante, los recursos, en este caso hablamos de los recursos tanto humanos como recursos que se requieren para el alcance del objetivo, las comunicaciones, es decir, las interacciones que vamos a tener entre las diferentes partes, los riesgos, las adquisiciones y por supuesto el interesado, que es uno de los elementos importantes porque es el cliente, al fin y al cabo, que es el que está contratando para realizar el proyecto. Resumiendo la estructura del PMBOK 6, tenemos que los procesos contenidos dentro del grupo inicio son 2 dentro de los 10 áreas de conocimiento.
Por eso es que no todos deben tener algún elemento en cada uno de las áreas de conocimiento, ¿no? Y tampoco es necesario que todos los procesos se contemplen en un proyecto. Un proyecto puede llegar a tener como máximo 49, pero podría perfectamente tener mucho menos que eso, ¿no? En el área de planificación tendremos 24 procesos. En el área de ejecución tendremos 10 procesos a lo largo de esos 10 áreas de conocimiento. En el área de control básicamente vamos a tener en todas las áreas de conocimiento para un total de 12 procesos. Evidentemente el de planificación, que es en las etapas tempranas, como podemos ver, es el que más procesos tiene. Es que es lo que se busca y está en correlación con lo que es el desarrollo de la metodología también BIM. Es decir, las etapas tempranas de planificación son las que van a tener una mayor concentración de procesos y mayor estudio de los mismos. Terminábamos con el área de cierre, que básicamente tiene un solo proceso. Esto ha modificado. En los PMBOK anteriores había hasta dos en el área de cierre y hasta dos procesos que se mantienen todavía en el área de inicio. Entonces hay una relación básicamente entre el PMBOK y la ISO 21500, que es la norma internacional, ¿no? Entonces, con base a los criterios de la guía PMBOK, se formulan las directrices de la norma ISO 21500, con las siguientes consideraciones entre ambas, ¿no? La norma ISO 21500 provee orientaciones generales sobre la disciplina de la administración de proyectos. Define procesos, así como entradas y salidas, más no herramientas ni técnicas. Es decir, él establece una guía muy general de lo que se quiere buscar en la formulación de los proyectos, en este caso con la 21500, ¿no? En el caso del PMBOK, que es una guía mucho más completa y de la cual se basa la norma ISO 21500, llega a plantear herramientas y técnicas, es decir, propone, usted puede hacer de esta manera o con esta forma la gestión de los diversos procesos que permiten establecer la gerencia del proyecto, ¿no? Ambos elementos, tanto la guía del PMBOK como la norma ISO, no exigen la aplicación, sino son elementos que están obligados a cumplirse, son potestativos. Ahí la potestad del profesional en la gerencia de proyecto o del profesional BIM de asumir esos elementos. Posiblemente en el futuro se conviertan en normas obligatorias, como en algunos casos sucede, ¿no? De todos los procesos, dejan en manos del director de proyecto su selección y la forma de aplicación. Ambos no son una metodología de gestión de proyectos, son guías, es decir, la metodología la formulamos cada profesional o grupo de profesionales o instituciones a través de esa guía, que proporcionan conceptos de gestión y un compendio de mejores prácticas. Podemos definirlo como en cierta manera un libro que te habla de metodología, no te va a decir cómo vas a hacer tu trabajo, tu proyecto, por ejemplo, una tesis de grado. Tú esos lineamientos los vas a asumir, los vas a interpretar y vas a formular tu propio método para desarrollar tu trabajo. Básicamente aquí lo que se aplica es lo mismo. Entonces tenemos básicamente también por este lado un esquema de cuáles son las diferentes entradas bajo los 5 procesos fundamentales que hemos hablado: inicio, planificación, control, implementación y cierre, con elementos de entrada, por supuesto, y elementos de salida, ¿no? Esto se hizo en el 4º Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, donde se estaba integrando lo que era la norma ISO 21500 con lo que corresponde con el PMBOK. Entonces, básicamente, vamos a tener una guía bastante consistente en ambos casos, ¿no? Con muy pocas diferencias entre sí. Cuando hablamos del grupo de procesos de la dirección de proyectos del PMBOK en la 6ª edición, tenemos dos partes. Aquí tenemos los primeros 5 áreas de conocimiento con los 5 grupos de procesos, ¿no? Esto es a nivel de básicamente ver cómo está estructurado, ¿no? Los diferentes elementos. En el área de integración podemos ver que se comienza con el acta de constitución del proyecto, que es el punto número 1, ¿no? Y después se desarrollan las demás correspondientes grupos de procesos a lo largo de la iniciación, planificación,
ejecución, seguimiento y control, y por supuesto el de cierre, ¿no? En la segunda parte de esta tabla, evidentemente, como podemos ver, hay ciertos grupos de procesos que no están en varios de los áreas de conocimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos identificar en la gestión de los interesados, identificar a los interesados, que sería el segundo paso. Es decir, aquí tenemos el orden lógico en que se tienen que estar aplicando algunos de los procesos, no todos, vuelvo y repito, necesariamente se tienen que aplicar en este caso, ¿no? Con los que ya habíamos mencionado anteriormente, dentro de los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de conocimiento. El flujo de trabajo bajo el enfoque del PMBOK establece unos criterios según esta guía, y Cárdenas, en este caso, ha elaborado el siguiente flujo de trabajo, es decir, ha formulado su metodología de la gestión de proyectos, donde se han incorporado únicamente los procesos más utilizados habitualmente en la práctica de la gestión integrada de proyectos. Entonces, aquí podemos ver un esquema donde él establece cuáles son los diferentes grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución y cierre, con seguimiento y control, y establece las diferentes interacciones, entrada y salida de los diferentes elementos de la empresa que se encarga del proyecto, del cliente, de los proveedores para la parte de la ejecución, en fin, establece un conjunto de elementos y documentos que se van a desarrollar a lo largo de la vida útil del proyecto, ¿no? De la ejecución del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos de la certificación como profesional en la gestión de proyecto, o en la dirección de proyecto, en la gerencia del proyecto, en base a la guía del PMBOK? Se puede lograr una certificación internacional a través del PMI, de los institutos aprobados por el PMI, y lo que busca es conocer las mejores prácticas en gestión de proyectos de acuerdo a los lineamientos que establece el Instituto de Gerencia de Proyectos y que sugiere en la guía del PMBOK. Y permite flexibilizar y optimizar los procesos gerenciales del proyecto para ajustarse a las necesidades del cliente. Es decir, aquí estamos hablando de lo importante que es conocerlas todas y aplicar las que él crea sean las necesarias. En el quinto punto hablaremos de las herramientas y programas empleados para el modelado de información de edificios, ¿no? Entonces, en este caso tenemos las herramientas que se pueden utilizar en el área de la arquitectura, que es el AECOSYN, el ArchiCAD, el Digital Project, el Revit y el Vectorworks. Estos son algunos de los programas que se utilizan que permiten desarrollar el área de arquitectura e integrarla junto con la parte estructural. Tenemos el AECOSYN, el CIPCAD, el Digital Project, el Revit Structure, también el Robot se podría incluir dentro de esa familia, el SCIA y el Tecla Structure. Estos son algunos de los programas que utilizamos también en la parte de modelación de instalaciones, el AECOSYN, el ArchiCAD. Tenemos la gestión y operación de los proyectos como el ArchiFM, el control de costos como puede ser el BIM Mesure, costos, BICO o el Autodesk QTO, la programación como podría ser el Navisworks, el Synchro, el BICO y el Digital Project, que permite cómo va a ser la ejecución del proyecto a lo largo del edificio. Por eso hablamos de elementos 4D, 5D y 6D en la gestión de las operaciones, por ejemplo. En el análisis de sustentabilidad también, que sería el séptimo, tenemos el AECOSYN Energy Simulator, el estudio, el Green Building Studio y el Graphisoft Eco Designer, que permiten de alguna manera la autosustentabilidad del proyecto. Y también para el análisis de colisiones, básicamente tenemos el Solibri y el Navisworks entre las diferentes plataformas. Básicamente tenemos un conjunto de programas que van a permitir que se pueda consolidar o de alguna manera integrar en los diferentes áreas de conocimiento o áreas de la ingeniería, de la arquitectura y de la construcción para el proyecto. Aquí es donde viene el término ¿qué es integración en la metodología BIM? Según Manrique, se habla sobre el BIM integrado cuando la coordinación de todas las especialidades y etapas del proyecto se realiza en forma normada, es decir, tenga algunos lineamientos definidos y centralizada. Y todas las compañías trabajan bajo una normalización establecida por medio de mandatos o de normas,
de acuerdo con los objetivos del proyecto. Entonces, básicamente, el producto integrado de un edificio va a tener diferentes componentes, como podría ser la parte de la arquitectura, de la estructura, de las instalaciones, etcétera, que van a permitir de que todos los elementos, tanto el flujo vertical de un ascensor como los flujos de las tuberías de agua o de aire acondicionado o de ventilación, puedan integrarse dentro de la edificación, donde no vaya a tener interferencia, por ejemplo, con la estructura o con los cerramientos propiamente de los espacios que se definen dentro del mismo, ¿no? Entonces, el BIM integrado lo que busca es tener un lenguaje único o un lenguaje común, para no hablar de único, donde se puedan intercambiar esos diferentes elementos. El flujo de trabajo integrado BIM, según Cárdenas en este caso, establece que la interoperatividad que ofrece BIM permite trasladar el modelo a otras aplicaciones que faciliten la programación, la estimación de los costos y su control y detección de interferencia. También permite el método de entrega del proyecto integrado, que es un cambio de los procesos tradicionales y lleva todo el nuevo vocabulario de términos de proyecto. Las fases tradicionales se modifican para describir mejor las actividades asociadas con un proyecto BIM, en este caso. Los entregables asociados con fases tempranas se hacen mediante intercambio electrónico, básicamente en servidores en la nube, podría ser, ¿no? La interoperatividad como una gran variedad de aplicaciones. Los horarios y los procesos deben ser definidos con los interesados en la documentación BIM al principio del proyecto, que es la etapa de iniciación, ¿no? Donde se establecen esos elementos. Básicamente es el flujo de trabajo, y aquí volvemos a la imagen que había visto anteriormente, donde están los diferentes procesos, y el diseño propiamente integrado forma parte del centro, donde todas las partes y los actores, junto con los documentos que en ellos se generan, van a tener en el centro el diseño del modelado de la información del edificio, en este caso, ¿no? Aquí, por supuesto, tendremos recursos y diferentes elementos que ayudarán a esa integración, y, por supuesto, una línea de tiempo que define el cronograma de la ejecución del proyecto. Aquí tenemos un flujo de trabajo también considerado para ver cómo va a ser el equipo de integración colaborativo. Se habla de entornos colaborativos en cuanto al desarrollo, y establecen algunos tipos de elementos, como el plan de ejecución BIM, el BIM protocolo, el manual BIM que corresponde, y los diferentes elementos que forman la arquitectura, la estructura y las instalaciones, que van a, en sus áreas específicas, tratar de integrar en un solo modelo definido por todas las partes, de manera tal de satisfacer las necesidades del cliente y, por supuesto, del equipo de construcción, que es el que se encargará, en este caso, de ejecutar la obra. Entonces, aquí tenemos la gerencia de proyecto como el que determina los lineamientos, las diferentes especialidades que desarrollan el proyecto, el cliente que aporta sus observaciones o necesidades, y, por supuesto, lo que es el grupo de construcción, que es el que va a ejecutar el edificio en la obra como tal. Entonces, en los términos para el equipo de trabajo BIM, hablamos del director de modelado de información del objeto como el encargado de liderar el proceso de implementación BIM. En las empresas u organizaciones se encarga de gestionar con la dirección o la gerencia de la empresa y controlar las condiciones habilitantes para el BIM sea correctamente ejecutado. Es decir, el director BIM o el BIM manager, como se define, es una persona que generalmente puede tener una certificación que permite que pueda armar esos procesos para la implementación del BIM y, por supuesto, gestionar la dirección. El gerente de proyectos es el encargado de la administración e implementación de las herramientas BIM, es decir, es el ejecutor del trabajo para que el resto de los modeladores, plantillas, objetos BIM, espacios de trabajo o criterios de modelamiento sean bajo un estándar propio. Vuelvo y repito, la metodología permite de que nosotros podamos establecer nuestros propios flujos de trabajo, nuestras propias formas de cómo hacer el proyecto en este caso, ¿no? Y la guía lo que busca es definir cuáles son los diferentes elementos a tomar en cuenta, ¿no? Para que el responsable pueda lograr el proyecto coordinado utilizando las herramientas BIM y articular las diferentes especialidades, que es lo que corresponde al área de integración.
El revisor BIM es el encargado de revisar y controlar que los modelos y o proyectos sean diseñados y o construidos de acuerdo a las bases técnicas normativas y el plan de ejecución BIM. Es decir, básicamente podría estar en el área para detección de colisiones e interferencias y para ver cómo se van ejecutando los diferentes procesos a lo largo del proyecto, ¿no? Es la contraparte, diríamos que es como el ingeniero inspector o el profesional inspector en una obra, ¿no? El coordinador BIM es el encargado de integrar los modelos de distintas especialidades y coordinarlos, detectar interferencias, evaluar posibles soluciones y manejar flujo de información de proyectos. En este caso, estamos hablando que este sería el supervisor dentro de lo que es la parte en la gestión de una obra, tratar de coordinar los diferentes elementos que se ejecutan a lo largo del proceso BIM. Y el modelador BIM, que es el que se encarga de hacer el modelo, básicamente, ¿no? Entonces tenemos algo que es el modelado, que es la recopilación, la metodología que se busca para el desarrollo de la información del edificio, y tenemos el modelador que se encarga de ejecutar el modelo, de hacer el modelo. Este es el nivel más bajo, por supuesto, donde básicamente es quien invierte en los proyectos en el modelo de información, debe poseer manejo de interpretación de los planos, de arquitectura, estructura y especialidades, así como conocimiento en construcción y manejo avanzado del software. Es decir, este es el que se certifica, por ejemplo, para el uso de un programa, bien sea ArchiCAD o bien sea Revit o Vectorworks, ¿no? Seleccionado para hacer las modelaciones y análisis del modelo de información del edificio. También está el gestor de operaciones BIM, que es el encargado de liderar el proceso de operación de proyecto en base al modelo BIM y el mantenimiento de la infraestructura y actuación del modelo a lo largo del tiempo. Es decir, esta es la persona que se va a encargar básicamente de ejecutar la obra y posteriormente, finalizada la entrega de la obra, en su mantenimiento y operación. Serían ingenieros en mantenimiento, por ejemplo, que podrían estar involucrados en este tipo de roles en este caso. Aquí hablaremos entonces de la definición del IFC y del plan BEP, ¿no? Entre la definición de IFC tenemos que considerar que esto es un formato de la industria para la fundación de clases. Es un modo estándar de intercambio de datos gráficos y no gráficos. Es decir, no solamente vamos a intercambiar planos, sino que vamos a intercambiar información que está contenida dentro de esos planos, por hablarlo de alguna manera, a elementos no gráficos, ¿no? Arquitectónicos relacionados, también puede ser de estructura, evidentemente, y de las otras especialidades, con la construcción como objetos virtuales en 3D. Básicamente un objeto virtual 3D para permitir el intercambio de datos entre las herramientas BIM. Es decir, él es el que va a interpretar o va a saber de que un elemento que nosotros llamemos puerta tenga las características como, por ejemplo, unos tamaños adecuados al tamaño de la puerta, evidentemente, generalmente estandarizado. Va a tener una serie de elementos que permiten que se pueda abrir o cerrar, que pivotee o que se deslice. Va a definir cada uno de esos diferentes elementos que van a contener su cerradura, por ejemplo. Toda esa información va a estar contenido en ese formato BIM y lo va a, de alguna manera, organizar en el modelado, en el modelo como tal, para que tenga una estandarización o una uniformidad con los otros formatos. Es decir, que el área de la estructura, el área de instalaciones, puede entender que ese elemento no es un área correspondiente, por ejemplo, a uno de ellos, sino que corresponde a una parte del cerramiento propiamente en el área de la arquitectura, ¿no? Los sistemas de cálculo de costes y otras aplicaciones relacionadas con la construcción de una manera que preserva la capacidad de realizar el análisis de estos objetos que se muevan en el sistema BIM, de un sistema BIM a otro, es decir, de uno de los diferentes áreas que podemos nosotros tener. Evidentemente, la estimación de los costos está muy relacionada básicamente a la cantidad de materiales y elementos que pueda tener el modelo virtual, el edificio virtual. Y esto nos va a permitir de alguna manera establecer esos costos bastante aproximados, ¿no? Y en situaciones económicas de no inflación, evidentemente serán muy cercanos a lo que se realizará en la realidad, ¿no? Entonces,
La definición del IFC, utilizar correctamente un formato, en este caso el IFC, con las diferentes versiones que podemos ver acá en la parte de arquitectura, estructura y MEP, básicamente la integración que se tiene de todos esos elementos, para permitir la comunicación unidireccional, es decir, podemos tener una relación del que el elemento MEP que tengamos pueda enviar su información directamente al modelo estructural o puede enviarlo directamente al modelo estructural y también pueda recibir información, en este caso, por medio de los archivos de transferencia, ¿no? Que después va a ser procesado por el modelo MEP en este caso y podrá haber una interrelación en una sola dirección. Es decir, básicamente lo que se busca es integrar esos procesos. En este proceso se destaca la famosa imagen de abajo, en este caso lateral, a partir del modelo de cada disciplina que crea un transfer, modelo de formato IFC, esto unidireccional dirigido al área de competencia de las otras disciplinas. Entonces nosotros tenemos un grupo de modeladores que hacen, por ejemplo, la parte de la estructura, el edificio como tal, puede recibir modificaciones o elementos que puedan ser importantes para la estructura, y por supuesto él los va a integrar, los va a analizar y después enviará las informaciones a las diferentes áreas de la arquitectura y del modelado MEP. Entonces, ¿qué es el BEP? O el BIM Execution Plan o el plan de ejecución BIM. Es el documento clave para la interpretación exitosa del BIM de un proyecto. Es una expansión del BIM o documento elaborado por el cliente para delinear sus necesidades al encargar diseños o diseñar y construir equipos del proyecto que se desarrolla en colaboración con el equipo del proyecto que realizó el encargo y antes de comenzar el diseño, es decir, es la persona o el grupo de personas que se encarga de ver cuáles son los requerimientos que tiene, por ejemplo, el cliente, y posteriormente va a ir actualizando el documento a lo largo de la realización del proyecto o del diseño. Se focaliza en los objetivos del cliente y la forma en que se van a alcanzar. El PIM asigna responsabilidades y define los procesos, procedimientos y herramientas a utilizar. Generalmente lo elabora el gerente del área BIM, ¿no? Gerente de proyectos BIM. ¿Cuáles son los fundamentos del Project Execution Plan, ¿no? En este caso, el plan de ejecución BIM establece una lista de objetivos acordados en los ámbitos de la matriz de responsabilidades, la puntualidad de las entregas, es decir, se establece un cronograma para limitar lo que es esta parte del tiempo, el intercambio y la reutilización de la información y las entregas al final de la propiedad, ¿no? También lista todos los elementos requeridos por la propiedad en el pliego de prescripciones técnicas. Hemos seleccionado un documento que de alguna manera recoge un requerimiento establecido en España y que será modificado y se acordará entre los diferentes actores, ¿no? Entonces, para dar un vistazo general de lo que es un elemento BIM, nosotros podemos ver que establece las directrices o el nombre y fecha del autor, del nombre del proyecto. Básicamente es como una memoria descriptiva, como lo podríamos hablar a nivel de la parte de la arquitectura o de la ingeniería, una memoria de cálculo. Se establecen los nombres de las personas o empresas que se encargan del proyecto. Básicamente estos elementos también se utilizan en lo que es el modelo del PMBOK para lo que es la parte de la iniciación del proyecto, ¿no? Cuando hablamos del proceso de iniciación, se elabora un documento también con un parecido con las características que tenemos acá, ¿no? Básicamente están muy relacionados, están muy hermanados lo que es el plan de ejecución de proyectos BIM con lo que es el PMBOK y la guía correspondiente, ¿no? Establecen las diferentes autoridades con los diferentes elementos que habíamos hablado anteriormente, la información del proyecto. Es decir, esta es una revisión muy rápida, muy general de qué es lo que va a contener ese documento, ¿no? Cuál es el punto de inicio de la obra, por ejemplo, los formatos de los ficheros de intercambio, generalmente van a ser o bien IFC o generalmente PDF,
que son los documentos que se van a utilizar. Por ejemplo, no van a haber extensiones de archivo correspondientes a un programa en específico, sino que va a haber, o se busca tener un archivo de uso común, por decirlo de alguna manera, ¿no? La gestión y control básicamente utiliza los 5 procesos que se busca en los diferentes áreas de gerencia de proyectos, ¿no? Y así es un proyecto bastante extenso, evidentemente es una revisión muy rápida que hacemos. Los invito a que las puedan buscar en la red, ¿no? En este caso. Entonces, nuevamente en nuestra presentación vamos a terminar o cerrar la misma con la determinación de los análisis de colisiones o interferencia con programas como el Navisworks y Solibri. Es decir, es una muy breve definición de qué es lo que se busca con ello, ¿no? Y la importancia del análisis de las colisiones o interferencias es que en el modelado de información de objetos es una herramienta que evita riesgo de construcción, ya que posibilita la detección de interferencias en etapas tempranas, como habíamos visto anteriormente del proyecto, y conlleva una forma de decisiones tempranas. Es decir, en las etapas iniciales del proyecto vamos a tratar de buscar la mayor cantidad de resolución de errores o de problemas para evitar problemas en las etapas de construcción y por supuesto de operación. Los beneficios más notables incluyen la coordinación entre la documentación de diferentes disciplinas y el descubrimiento de grandes contradicciones o interferencias durante la fase de preconstrucción, mayor rapidez en la detección de errores y omisiones del dibujo. Y por supuesto la interoperatividad que ofrece el BIM o el BIM, que permite trasladar el modelo a otras aplicaciones que faciliten la detección de las interferencias. Entonces, básicamente, lo que se busca es tratar de determinar los posibles interferencias que puede haber a nivel de la ejecución, inclusive de la obra, de manera tal de que programemos la obra lo mejor, planifiquemos la obra lo mejor posible y determinemos cuáles son los posibles elementos de choque o interferencia que podría haber a lo largo del proyecto. Bueno, esto ha sido una breve resumen básicamente de lo que es el ambiente o de lo que se busca con esa integración entre el modelado de información de objetos y de las técnicas que se utilizan para la gerencia de proyectos. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias a todos por la excelente participación, por los excelentes preguntas que han hecho y los comentarios que estoy viendo. Como le dijo el arquitecto, estamos a la orden por Llanosoft Systems. Faciliten sus correos que les contactaremos y haremos algunas preguntas que quedaron en el camino. Muchas gracias y buenas noches.